Bueno, este tema relacionado a la sabiduría y las tres clases de sabiduría, porque cuando uno comparte experiencias con otros hermanos, con amigos en el ministerio, con personas que dicen conocer al Señor, uno se da cuenta lo que la palabra de Dios nos enseña, que hay tres clases de sabiduría. Y ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Tres tipos de sabiduría. Yo no sé dónde tú te encuentras, pero vamos a entrar a la palabra de Dios. Sabiduría terrenal, animal y diabólica, de acuerdo a Santiago. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 10. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí está la palabra sabio de sabiduría. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, siempre hay un pero de advertencia, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y ahí viene las tres clases: terrenal, animal, diabólica. Y después sigue diciendo Santiago, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, otra vez, cuando hay un pero, preste atención. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la celestial, la de Dios, es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¡Qué tremenda palabra de Dios! Que Dios nos dejó a nosotros. ¿Y qué nos dejó a nosotros? Un libre albedrío para que nosotros escojamos qué clase de sabiduría debemos conducirnos. Esto equivale, cuando hablamos de sabiduría y del libre albedrío, estamos hablando de un estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que tú escoges? Estas son solamente dos. Hay dos estilos de vida que yo quiero predicar hoy. Y me llevó horas este tema. Lo estuve estudiando en una profundidad bastante metido ahí en el tema. Nunca lo he predicado antes de esta manera y nunca Dios me lo ha puesto de esta manera. Pero hay dos clases de sabiduría en la Biblia. Bendición o maldición. ¡Wow! Y el libre albedrío te hace escoger, o vives vidas en bendición o vives vidas en maldición. Cuando vamos al Antiguo Testamento, en la palabra de Dios en Deuteronomio, va a ver qué interesante que va a estar esta enseñanza. En Deuteronomio capítulo 30 dice, sucederá que cuando hubieren venido, versículo 1, sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, escuche porque esto es palabra de Dios, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres, ahí viene la palabra convertirse, que muchos dicen, yo no quiero cambiar de religión, pero acá dice algo importante, si te convirtieres a Jehová tu Dios, el único Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová, escuche, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Acá es tremendo lo que Dios hace. Dios hace cualquier cosa con nosotros y nos enseña de esta manera, porque el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios, tenía la tendencia, como muchos de nosotros, a volcarnos a otros dioses. Y cuando digo otros dioses, no es que estoy pensando en la Virgen de Guadalupe o en San Pedro y dedicarme al catolicismo. No.
Cuando digo a otros dioses, las tendencias humanas es apartarnos de Dios y buscar el mundo. El mundo nos satisface. Nos gusta el mundo. Ustedes vieron que en este tiempo de pandemia que estuvimos encerrados, la gente se ahogaba. ¿Qué quiere la gente? Libertad. La gente quiere el mundo. La gente no quiere una iglesia, no quiere opresión, no quiere estar atada. Siempre Dios buscó que su pueblo cambiara la forma de pensar, pero se tenía que arrepentir. Y esto es lo que esta nación no quiere. El pueblo de Dios no quiere arrepentirse. Y cuando digo arrepentirse, no es cambiar de una religión a otra, cambiar de pensamiento. Buscar la sabiduría de Dios, buscar la sabiduría del cielo, no la de la tierra, no la diabólica, no la terrenal, que como dice la palabra, para Dios existe la palabra conversión, que significa cambiar de mente. No dije demente, no eres un demente, dije cambiar de forma de pensar. El estilo de vida es lo que Dios quiere. No, pero pastor, yo llego a la iglesia con la Biblia debajo del brazo. ¿A mí qué me importa que traiga la Biblia? Es tu estilo de vida lo que me importa, es lo que tienes en la mente, porque de la mente baja al corazón y tú lo ejecutas. Recién cuando su pueblo se convierte a Dios, a Jehová dice acá, empieza Dios a derramar bendición. Antes no. Antes nuestras oraciones no llegan al techo, no pasan del techo, porque no hay verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Dijo la pastora hoy, antes de servirnos tenemos que pedir perdón. Y el pedir perdón y perdonar a nuestros enemigos significa arrepentirnos del odio que hay en nuestro corazón, o posible odio. Porque no me digas que no puede haber resentimiento y odio en un corazón de un cristiano. Para esto Dios dejó dos montes para escoger. Cuando hablamos de bendición y maldición, Dios deja dos montes. No estoy hablando del hermano Montes, porque hay un hermano que se llama Montes, que lo queremos mucho y quizás nos está mirando en las redes. Estoy hablando de dos montes. Gerizim y Ebal. Bendición o maldición. Qué lindo. Esto es lo que hace Dios. A veces cuando vamos con el carro por la pastora y miramos las montañas, usted no ha visto las montañas, los hills, y yo le digo a la pastora, pero estos estuvieron siempre acá. Años que estas montañas están acá. Estuvieron aguantándonos a nosotros tantos años y a otras generaciones y hasta Adán. Las montañas estuvieron. Pero Dios dice, voy a separar dos montes. Este lo voy a llamar bendición y este maldición. Ahora tú escoge. ¡Qué prueba la que Dios nos pone! Dos montes. En Deuteronomio 11:29 dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra, a Estados Unidos, acá yo le puse, cuando Dios te trajo acá a Estados Unidos, a la cual vas para tomarla o vienes para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Qué estilo de vida escoges tú? ¿Qué estilo de vida nosotros hemos escogido al llegar a Estados Unidos? Venimos de otros países, somos extranjeros, pero cuando llegamos acá, a mí no me importa la política o el estilo de vida que viven los políticos o el gobierno. A Dios le interesa mi corazón, mi estilo de vida. ¿Qué monte yo escogí? Ahora, cuando leemos esto, Moisés estaba preparando al pueblo para entrar a poseer la tierra prometida. Y Moisés le estaba diciendo a un pueblo duro de cerviz. No, como ustedes no son duros de cerviz. Yo quizás, ¿verdad? Cabeza dura, diga cabeza dura. Como son nuestros hijos, como es la juventud hoy en día, cabeza dura. Dios nos trajo a una tierra prometida. Moisés quería preparar al pueblo para entrar a la tierra de Canaán. Una tierra prometida, dice, donde fluía leche y miel, llena de bendiciones. ¿Acaso no estamos orgullosos y agradecidos a Dios de estar en Estados Unidos? Claro que estamos agradecidos a Dios. ¿Qué estuviéramos haciendo en nuestras tierras? Para nosotros, esta nación es de bendición. Pero también era una tierra de decisiones o elecciones. Porque Dios te dice, yo te traje, pero it's your choice en inglés. Tú decides, ¿tú quieres vivir una vida en bendición o quieres vivir una vida en maldición? Decide. Y ahora el Señor nos pone a nosotros entre la espada y la pared. ¿Qué queremos nosotros para nosotros y para nuestra familia? ¿Y por qué digo esto? Porque la vida cristiana es una vida de decisiones. Decisiones. Escuche,
Todos los días tenemos que tomar decisiones. Y la bendición no es algo que viene automáticamente. ¡Ay, Señor, yo oro y llega! ¡No llega! Si no vas a trabajar, no hay salario. Si no te dice la palabra que debemos trabajar el sudor de nuestra frente para ganar algo. ¡Ay, pero yo voy a orar! Sí, claro, yo también voy a orar. Pero si no me muevo, no llega la bendición. ¿Por qué? Porque tengo que tomar una decisión en mi vida. La bendición no llega automáticamente. La salvación, el dar el paso de fe, yo tuve que dar un paso de fe, no me quedé atrás, avancé, acepté a Jesús, me arrepentí de mis pecados, tuve que tomar una decisión. Alguien dijo por allí, la salvación es gratuita. Claro que es gratuita, porque es un regalo de Dios, pero las bendiciones de Dios cuestan. Porque Dios te pone entre la espada y la pared. Dios te dice, escoge esto, ¿qué quieres? ¿Este monte o este monte? ¿Dónde quieres tú vivir? ¿Dónde quieres pasar el resto de tu vida? ¿Verdad que los años pasan rápido? Claro, pensamos, yo estoy en esta casa y acá me voy a morir. ¿Qué sé yo si te vas a morir en esta casa? Avísame si te mueres ahí porque yo no te la voy a comprar. Porque yo no quiero comprar una casa donde se murió alguien. ¿Verdad que acá cuando alguien se muere en una casa... La cierran y te avisan, mira, acá se murió alguien. Y cuando se murió, no sé cuántos meses dan para decir la casa se pone en venta. Creo que es legal eso. Te tienen que avisar si alguien se suicidó en esa casa. ¿Tú quieres comprar una casa donde alguien se ahorcó? ¿Y tú quieres comprar una casa donde alguien vive en maldición? Tienes que averiguar. Por eso no es tanto el valor monetario de si yo compro una casa porque está bajo el precio. ¿Qué pasó en ese hogar? ¿Quién vivió en ese hogar? Cada vez que la pastora y yo vamos a un hotel, bueno, hace años ya que no vamos a un hotel, porque no tenemos quizás esas invitaciones como teníamos tan seguido antes. Pero cuando íbamos a un hotel, lo primero que hacíamos es reprender en el cuarto los espíritus que habían ahí. ¿Usted sabe quién entró en un hotel? ¿Quién se acostó en esa cama? Sí, la cama es la misma, las sábanas las limpian. Una vez fuimos a un hotel y nos invitaron y los pastores fueron muy atentos, nos dieron la noche de hotel y entramos y cuando destapamos la sábana, una cucaracha así grandota había dentro de la sábana. Así que hay que reprender cucarachas, demonios. ¿Quiénes son los que se acostaron antes de nosotros en un hotel, en ese cuarto? Bueno, eso es lo que Dios dice. La salvación es gratuita, pero las bendiciones de Dios nos cuestan. ¿Qué es el costo de las bendiciones de Dios? ¿Sabe cuál es el costo? La obediencia. Tú escoges a qué monte quieres pertenecer. ¿Dónde quieres tú vivir? Y te has preguntado por qué. Yo no sé. Hay personas que se caen y se rompen una rodilla. Y después, a los 2 meses se caen y se rompen la otra. Y después de 2 meses se caen y se rompen la otra. No hay 3, ¿verdad? Hay 2 nada más. Pero no importa. Y nosotros decimos, no hay 2 sin 3. Y uno dice, ¿pero esta gente no vivirá en maldición? ¿Te pueden pasar 3 cosas, las mismas cosas a la vez? Wow, es para preguntarte, ¿verdad? Dios pone 2 montes, Gerizim y Ebal. Y lo llama uno bendito, de bendición, y otro de maldición. ¿Y eso qué quiero decir con eso? Que hay muchos hoy llamados, me incluyo yo, llamados cristianos, que viven en el monte Ebal, en el monte de la maldición. ¿Y saben por qué? Porque desobedecen la palabra. Escuche, si Dios no dio, la primera cosa que a mí me gustó cuando conocimos al Señor en el año 77, es leer la palabra. ¡Qué hermoso! Yo nunca había leído un libro tan hermoso. Un libro tan hermoso que cambió mi corazón, cambió mi forma de pensar, cambió mi estilo de vida. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú quieres cambiar de un monte para el otro, tú crees que la conoces toda, que sabes todo, pero no la sabes, no sabemos nada. Pero cuando lees la palabra de Dios, y lo primero que yo pensé, esto no lo escribió un hombre. Y a mí me dicen, sí, pastor, los escribieron 40 hombres. No, sí, 40 pusieron el puño, pero la inspiración vino de Dios. Es algo diferente, es un libro diferente. Y acá Dios instruye a Moisés para que le enseñara al pueblo lo que debía de hacer para recibir bendición. Dios quería que Moisés les enseñara, que pasen de un monte al otro. Y Moisés tenía que traerlos a la tierra prometida. Cuidado, no era un coyote, no era como esos que pasan gente de un lado para el otro, Moisés.
A menos que por ahí algo escondido, yo no sé, pero no creo que tendría esas cosas, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 28, dice la palabra de Dios en el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios a través de Moisés, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres. ¿Se acuerdan? Ya lo predicamos eso. Pay attention. Oír atentamente la voz de Dios es importante para vivir en un mundo de bendición. ¿Y dónde nace la maldición o la bendición? ¿Dónde nace? Y usted se preguntará, en mi vida, ¿verdad? ¿Dónde nació? Y algunos dirán, el día que yo me casé, ¿verdad? Y siempre lo pongo porque de tantas consejerías que yo tuve, yo me acuerdo, y me parte el alma pensar, pero siempre la primera pregunta que yo les hago cuando vienen a consejería, le pregunto a la esposa, ¿verdad? Le pregunto a la esposa, dígame, mi hermana, ¿usted se casó enamorada? Y me dice, no. Yo no sé cómo se casó. Y le digo, ¿y cómo se casó? Y me casé, quería salir de la casa de mis padres, no quería vivir sola, tenía hijos, pero no me casé enamorada. Entonces te casaste en maldición. Si no te casaste enamorada, ¿cómo vas a soportar al que ronca al lado tuyo? Entonces, ¿dónde nace la maldición o la bendición? ¿Sabe dónde nace? La maldición o la bendición nace en nuestra lengua. Acá. Santiago 3:10, en el contexto, porque siempre hay que ir al contexto, no se queda en el texto, va al contexto. Y Santiago 3:10 nos dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cómo puede tu esposa decirte que te ama y al otro día decirte que te odia? O tú decirle a tu esposa que la amas y al otro día decirle que la odias, que ya no la aguantas más. Ahí viene la bendición y la maldición. Cuidado que en nuestros labios hay poder. Y Dios no es tonto. Nuestra lengua o manera de hablar pueden ser usadas para usos diversos. Y acá Santiago lo dice, es bien claro. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Acaso un cristiano puede ser cristiano el domingo nada más? ¿Se acuerda la pastora el mensaje tremendo que predicó el jueves? Sí. Somos cristianos solamente cuando estamos en la iglesia, cuando vamos al supermercado también somos cristianos. Cuando hablamos, nuestra lengua nos delata a qué reino y a qué monte pertenecemos. Cuando hablamos, solamente al hablar nos damos cuenta si estamos en el monte de la maldición o en el monte de la bendición. Cuando soltamos palabras, mostramos qué clase de sabiduría tenemos. ¿Y cuáles son las sabidurías que dice Santiago? La sabiduría de Dios, la terrenal, la animal y la diabólica. Yo no sé si usted se acuerda que Salomón pidió sabiduría a Dios. Salomón tenía 20 años de edad. Nosotros nos casamos, yo tenía 21, la pastora tenía 20 años. En aquel tiempo estábamos en entremedio de los dinosaurios nosotros, fue la época prehistórica que nos casamos. Hace muchos años atrás, ¿verdad? Pero teníamos 21 años y 20 años, y la verdad que comparado a la juventud de hoy en día, no sé, y no éramos cristianos. Sin embargo, éramos bien maduros en la forma de pensar y en el estilo de vida y en lo que queríamos para nuestro futuro. Salomón a los 20 años le pide sabiduría a Dios. No le pidió dinero. Primera Reyes 4:29. Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia.
muy grandes y de anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y ahí Salomón empezó su ministerio a los 20 años. Dígame usted si algún joven hoy a los 20 años está preparado para ser pastor. Yo le digo una cosa, ni a los 40. Nosotros cuando iniciamos el pastorado teníamos 48 y yo no tenía nada de sabiduría. Y usted dirá, ¿y entonces a qué edad uno tiene que ser pastor? ¿O a qué edad tiene que ser uno presidente de una nación? Bueno, tenemos uno que ya está jubilado casi, pero no tiene sabiduría. Pero ahí está. ¿A qué edad? No sé, nosotros teníamos 21. ¿Saben qué? Es que dos que duermen en un mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Y nosotros antes de casarnos ya habíamos puesto en papel escrito nuestro futuro. La pastora y yo nos comunicábamos en aquel tiempo, no había texto, pero por cartas. Y por cartas ella conocía mi corazón y yo el corazón de ella y nuestro futuro. Ya sabía que Dios nos había unido en nuestra forma de pensar, en nuestro estilo de vida, en lo que Dios tenía para nosotros. Y teníamos 21 años de edad nada más. Y Salomón cuando empieza su ministerio en el monte Gerizim, monte de bendición, pero después por irse detrás de dioses paganos, Salomón pasó de un monte a otro. Entró en la maldición y eso nos pasa a nosotros. En nuestra carrera, yo diría, iba a decir carrera militar, pero es como una carrera militar cristiana, a veces estamos recibiendo bendición y a veces decimos, ¿dónde está Dios? Y entonces nos pasamos de un monte al monte de la maldición. Y pensamos que ahí vamos a conseguirlo con lo que Dios no nos dio en el otro lado. Y estamos peor. La sabiduría celestial que Dios le había dado a Salomón se convirtió en sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahora sigue diciendo Santiago. ¿Se acuerdan? ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? ¿Se acuerda que Jesús maldijo la higuera? ¿Y por qué Jesús maldijo la higuera? Porque no daba frutos. El pueblo de Israel no estaba dando frutos. El pueblo de Israel vivía en maldición porque no aceptaban al Mesías. Muchas veces nos pasa a nosotros. Somos higueras, estamos como higos, pero no damos frutos. La higuera, no damos frutos. ¿Cuáles son los frutos? Otra vez en el mensaje del jueves de la pastora, ¿cuál fue el resultado en este año? No voy a decir el año porque a lo mejor esto se predica el año que viene y no voy a decir el año de hoy ni el día, pero en este año, ¿cuántas almas alcanzaste para Cristo? ¿Cuántas almas? Ah, pero pastor, yo prediqué la palabra, y yo estuve en las redes, yo salí a evangelizar, yo estuve haciendo tal... ¿Y cuántas almas alcanzaste? ¿Dónde están las almas? Eso es lo que a Dios le interesa. En la organización que nosotros pertenecíamos años atrás, lo que le interesaba era el dinero. Pero a nosotros nos interesaba las almas. ¿O acaso es más importante el dinero que las almas? Jesús maldijo la higuera. Y los discípulos no entendían nada. Los discípulos querían comer gratis. Y Jesús les dice, ¿y las almas? ¿Dónde están las almas? Ustedes están viviendo en el monte de la maldición. Mateo 21:19. Y viendo una higuera cerca del camino vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Jesús maldijo esa higuera. Jesús maldice a Israel. Un pueblo que vive en contiendas, en peleas, en disputas, pero no gana almas. Vive en la religión. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Qué preguntas tontas la de los discípulos. Como la pregunta que me hicieron a mí, ¿por qué Dios no se casó? A veces hacen preguntas, ay, pero Dios ¿es negro o blanco? ¿Es mujer o hombre? Qué preguntas tontas que me hacen a mí. ¿Será Dios mujer o hombre? Ay, Dios es espíritu, ¿cómo se va a casar un espíritu?
¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe, ahí está, si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que sí a este monte, al monte de uno y del otro, al monte de la maldición, lo conviertes en bendición. Tu vida necesita ser convertida. Necesitamos convertir nuestro estilo de vida de maldición a bendición. Eso es lo que está diciendo Dios. Si no, nos vamos a secar. La pregunta de sus discípulos, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ahora la pregunta que nos haríamos nosotros, ¿por qué algunos llamados cristianos llegan y no llegan a la iglesia? Acá está la respuesta. Es fácil. Es fácil. Es fácil. Están secos. Están secos. ¿No entendemos? No hay vida. La higuera se secó. Cuando Dios ve esa pasividad en el pueblo de Dios, y esa va a ser la enseñanza que vamos a traer este martes en el estudio bíblico, no se lo pierda. Porque vamos a hablar de esa gente pusilánime, que fluctúan entre dos pensamientos. El martes en el estudio bíblico lo vamos a estar hablando. Acá vemos algunos cristianos que llegan y no llegan, y Dios está cansado de hipocresía. ¿Qué hizo con la higuera? La maldijo, la secó. Ay, tú me dirás, pastor, pero yo estoy en mi casa, lo estoy escuchando a usted. Sí, pero estás seco. No estás acá. No estás en presencia. ¿Por qué algunos cristianos no leen la Biblia? Y si tú no lees la Biblia es como no comer. ¿Acaso tú puedes estar un día sin comer, 2 días sin comer, 3 días sin comer? ¡No! Y si no lees la palabra de Dios, estás seco. Seco adentro. Sí, puedes cantar, puedes escuchar música cristiana, puedes alabar a Dios, pero si no lees la palabra, estás seco. Respondiendo Jesús, acá de cierto os digo, dice acá, que si tuvierais fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si hasta el monte dijere, quítate y échate al mar, y será hecho. Si tuvierais fe y no dudares, os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Saben por qué Jesús tarda su venida? Ahí está. Cuando venga, es como un partido de soccer. 90 minutos, faltan 3 minutos, 4 minutos para que se termine el partido y van 1-1 y nadie juega bien. ¿Cómo van a ganar el partido? ¿Cómo se va a ganar si un equipo no juega bien? ¿Cómo Jesús va a venir si acá hoy en día en la tierra no hay fe? ¡No hay fe! ¿Fe en qué? En llegar los domingos a la iglesia, ¿eso es fe? ¡Eso no es fe! Entonces Jesús demora su tardanza. Va a venir a perder el tiempo. ¿Hallaré fe en la tierra? ¡Wow! O sea que la sabiduría sin fe es terrenal, animal y diabólica. Y Salomón sigue diciendo acá, Santiago, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, Santiago. Ninguna fuente. Ahora, en muchos contextos, cuando usted lee muchos contextos, de muchas referencias a la sal, ninguna fuente puede dar agua salada. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de este mundo, la sal de esta tierra. Ahora, en muchos contextos se usa esta metáfora para denotar permanencia, lealtad, perseverancia, fidelidad, utilidad, valor y purificación. ¿Acaso nosotros somos la sal de la tierra? ¿Acaso estamos sazonando a otros? ¿Acaso le estamos hablando de Dios a otros? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se queda dormida, si la sal no llega a la iglesia, si la sal se olvida de orar, de leer la palabra, de diezmar, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿No sirve más para nada? No te lo digo yo, te lo está diciendo Dios, no sirves para nada. No sirves para nada.
sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Acá hay un pero. Pero si la sal se desvaneciere, ¿acaso daré fe cuando venga la tierra? Dice Jesús, la sal. ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? Yo no sé si usted puede comer comida sin sal. Bueno, a lo mejor hay algunos que están con los orgánicos, todo orgánico. Todo orgánico, desde el café, a la ensalada, a los tomates, al pollo, a la gallina, como dicen ustedes. No le echan sal, porque todo es orgánico, y andan buscando esposa que sea orgánica. Y no hay orgánicas mujeres en el mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, pero, ¿con qué será salada? Ahora, ¿qué es la sal? La sal es un tipo de la palabra de Dios. Si tú dejas de leer la Biblia, ¿qué hay adentro tuyo? Ay, pastor, pero usted ve que yo llego los domingos a la iglesia. Yo no falto. ¿Y de qué sirve eso? De lunes a sábado, ¿qué comes? ¿Qué es lo que comes de lunes a sábado? Si cuando yo hablo con alguien, veo que no hay sabiduría del cielo. Dice la Biblia, si los cristianos no leen la Biblia, entonces ¿de qué sabiduría están hablando? Sin Biblia la sabiduría se vuelve terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Por la lengua. Por la lengua. Salomón sigue diciendo acá, Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago encierra la sabiduría celestial de la siguiente manera. ¿Qué dice Santiago? Porque donde hay celos, Santiago 3:16, y contención, allí hay perturbación. Celos, pero escuche, Dios es un Dios celoso, pero este celo que está hablando Santiago no es el Dios celoso que dice Dios. Acá dice, donde hay celos y contención, lucha, peleas, partidos políticos que andan peleando uno con otro, equipos de fútbol que se pelean unos con otros, jugadores en la cancha que se pelean por celos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea que Santiago define dos clases de sabiduría, una falsa, ahí está, y la sabiduría falsa es de la que no proviene de lo alto, es falsa. Hoy vemos que es una sabiduría falsa, que no proviene de lo alto, sino es terrenal, es carnal y es diabólica. ¿Y saben de quién proviene? Del mismo Satanás, que se disfraza como ángel de luz. Habla con algunos cristianos y pregúntale, o tú mismo sin preguntarle, mira qué clase de sabiduría tienen. Mira si te hablan con la palabra de Dios, o mira si te hablan con su mente humana. Satanás le dijo a Jesús en el desierto, si postrado me adorares, todo te voy a dar. Y así están los cristianos hoy en día, escuchando la voz del diablo. Si postrado me adorares, te voy a dar todo. ¿Todo qué? Todo basura. Y la sabiduría falsa que habla Santiago, Mateo dice algo importante, la sabiduría falsa se conoce por su fruto. Así todo buen árbol da buenos frutos. Ahí podemos ver en qué monte vive la gente. Ahí nos damos cuenta en qué monte. Por los frutos conoceréis al cristiano. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, como la higuera. Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Miren ustedes. O sea que la sabiduría se conoce por las acciones de los hombres,
su conducta, sus obras y sus pensamientos. Hoy tenemos hogares que viven en celos y contiendas. Si usted me dice, pastor, lo invito a mi casa, la primera cosa que hago yo es averiguar en los dos vecinos cómo usted vive. ¿Me quiere invitar? Invíteme, yo voy a preguntarle a los vecinos. ¿Qué escucha? Gallos gritar. ¿Qué? Gritó el gallo, pero no fue porque Pedro lo negó 3 veces. Porque la esposa le gritó al marido, porque la esposa le gritó a los hijos, porque el esposo le pegó a la esposa. Tengo la dirección, voy a ir a visitarlos. O sea que la sabiduría se conoce por las acciones de los hombres, conductas, obras y pensamientos. Y estos versículos nos explican cómo se manifiesta la sabiduría terrenal en el hombre carnal. Dice, celos, contiendas, rencillas, envidias, rivalidades, ambiciones egoístas. Ahí está lo que vemos hoy en día. Y los mensajes cristianos nos ayudan a entender que esta clase de sabiduría, por supuesto, es terrenal, es diabólica. Por eso cuando usted se junta y usted dice, yo me junto con hermanos cristianos. ¿Ah, sí? No necesariamente. Es una planta que no ha sido desarraigada de este mundo. Es una planta que crece en un ámbito natural, arraigada en el suelo de un mundo de maldad. Sin embargo, Santiago dice que la sabiduría del cielo es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es como cuando el marido llega el viernes de trabajar y en vez de traerle el cheque de $1000 a la esposa, le trae un cheque de $100. Llega el marido y le dice, honey, acá está mi cheque. Y la esposa lo mira. $100 en vez de 1000 y le dice, ay amor, I love you, no problem, I love you, no me interesa tu dinero, me interesa el amor tuyo. ¡Qué hipocresía! Diabólica, terrenal. ¡Wow! Me gusta la palabra sin hipocresía, porque la verdad que últimamente, si hay algo que a mí me molesta es la hipocresía. Me molesta mucho, la verdad que sí. Y acá la palabra dice sin hipocresía. Entonces quiero terminar. ¿Cuál es el resultado de la sabiduría de Dios? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. Para aquellos que hacen la paz. La pregunta para terminar es fácil. ¿A qué montes tú perteneces? ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Podemos decir nosotros hoy en día que estamos en el monte de la bendición? ¿Gerizim o Ebal? ¿Maldición o bendición? Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, Estados Unidos, California, para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. A veces vamos a visitar a algunos hermanos y el primer sign que encontramos en la puerta de entrada es, mi casa y yo serviremos a Jehová, pero adentro a las patadas. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¡Wow! Hay otros sign que hay. Si quiere fumar, fuera de la casa, adentro no se fuma. Y adentro están fumando y marihuana. Y no hablemos de las borracheras. Y no hablemos de la cerveza, de los six-pack. ¿Qué hay adentro de esa casa? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Bendición o maldición? Y algunos dicen,
Escuche, si tú no la cortas, la maldición como la bendición viene de tercera, cuarta generación. Amén. A mí me aflige esto. Yo me quiero ir de esta tierra y dejar a mi esposa en bendición. Y no solo hablando de dinero. Dejarla en un terreno de bendición. Entendiendo que, como dice el apóstol Pablo, es difícil esa parte de que uno tiene que dejar al ser querido. Pero ¿cómo lo vas a dejar? Hay que hacer un testamento, hay que hacer un will, hay que dejarle aunque sea una bicicleta, hay que dejarle el amor que uno le mostró por años. Ayer estaba leyendo en el diario que siempre leo, y un matrimonio, 35 años de casados, vinieron en octubre pasado a Miami y él se infectó de SIDA. No, perdón, digo de COVID, ya está hablando del SIDA, COVID. 67 años él, ahí salieron los dos en la foto, 37 años de casado. Un mes después fueron internados los dos en el hospital y él falleció. Ella no. Se volvió a Argentina y ayer volvió a Miami porque dice, mis nietos me necesitaban. Y volví a ver a mis nietos. Y fuimos al mar, pero mi esposo no estaba. Y a mí me decían, está en el diario, usted lo ve, es fresca la noticia. ¿Están tus nietos? Ellos te aman. Y yo le contesté, sí, yo también los amo, pero ahora estoy durmiendo sola. Es la parte más difícil de nuestra vida. Dejar herencia a nuestra esposa y dejar herencia a nuestros hijos, pero una herencia espiritual, que sepan que hemos tratado de vivir en monte de la bendición y que Dios nunca nos ha dejado de bendecir. Más de 40 años de conocer al Señor y desde que pisamos el monte de la bendición y reprendemos al diablo, nunca Dios nos ha faltado nada, nos ha hecho faltar nada. El que pone su mano en el arado, no mire para atrás. Hoy tú tienes que decidir a qué monte quieres pertenecer. ¿Quieres bendición para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos? ¿O quieres maldición? ¿Sabes? Cuida tu lengua. Cuida tu forma de hablar. Valora, admira el Dios que tienes. El Dios de Moisés, de Isaac, de Jacob, de David. Ese Dios. Dale la gloria. Dile, Señor, ese monte que tú has preparado y esa tierra, Estados Unidos, que fluye leche y miel, nos ha dado tantas cosas, a veces sin merecerlas. Pero ¿sabes por qué? Porque el que pone la mano en el arado no puede voltear para atrás. Cuando tú estás en el monte de la bendición, no pierdas de vista ese monte. No hagas como algunos hicieron en la Biblia, que de la maldición se fueron a la bendición o de la bendición a la maldición. No cambies de parecer, mantente firme,
tarde o temprano, la bendición va a llegar a tu vida. Tarde o temprano, Dios te va a bendecir. Padre Celestial, hoy nos hemos acercado a la cena. Hoy nos hemos acercado a hacer memoria de ti. ¿Y qué mejor que hacer memoria y darte gracias? Porque tú nos trajiste a un país que fluye leche y miel y nos mostraste dos clases de estilo de vida: vivir en maldición o vivir en bendición. Y nosotros escogimos. No podemos echarte la culpa a ti para nada, porque somos nosotros en el libre albedrío que hemos decidido vivir en bendición. Pero en el nombre de Jesús, yo hago un llamado a los que están en ese monte de la maldición, que salgan en el nombre de Jesús, que dejen de confiar en el mundo, que dejen de poner sus mentes y su sabiduría en terrenal, diabólica, animal, y que busquen sabiduría de Dios, como Salomón la buscó y le pidió a Dios sabiduría. Tú también la puedes buscar hoy y pedírsela a Dios, y Él te la va a dar abundantemente. No le pidas a Dios otra cosa, solo pídele sabiduría. Sabiduría para entender el propósito que Dios tiene en tu vida, para que puedas leer la mente de Dios y ver tu futuro, porque tu futuro no está en tu mente, pero sí está en la mente de Dios. Recuerda que tus caminos no son los caminos de Dios, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Busca la sabiduría del cielo, como lo hizo Salomón, y Dios te la va a dar. Padre, te adoro y te doy gracias. Y me gustaría, hermana Ivonne, que cantaras otra vez esa preciosa sangre. Tremendo himno que has cantado, que realmente ha tocado mi corazón y la vida de muchos hoy en día. Esa preciosa sangre. Poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder